¿Y si lo que hoy llamamos realidad no es más que un espejismo cuidadosamente fabricado? ¿Y si nuestra libertad, tan celebrada, no es más que una ilusión hábilmente administrada por las estructuras del poder? Aldous Huxley no fue simplemente un novelista visionario. Fue un cartógrafo de las sombras que se proyectan sobre nuestra conciencia. Su obra no predice un futuro, lo revela. En un mundo saturado de estímulos, saturado de entretenimiento, saturado de placeres inmediatos, Huxley nos preguntó, con una lucidez casi dolorosa, si no habíamos sido anestesiados por la comodidad, condicionados a amar nuestra servidumbre. Hoy, más que nunca, sus advertencias resuenan como ecos de una verdad olvidada. La manipulación ya no se impone por la fuerza, sino por la distracción. El control ya no necesita barrotes, basta con algoritmos. La dictadura del presente no prohíbe, seduce. Este video es una invitación a mirar de frente esa verdad incómoda, a detenernos, a observar cómo el entretenimiento ha sustituido a la contemplación, cómo la opinión ha reemplazado al pensamiento y cómo la vigilancia ha adoptado el rostro de la conveniencia. ¿Estamos realmente despiertos? ¿O simplemente hemos aprendido a soñar con los ojos abiertos, dentro del sistema que Huxley temía? En la superficie, todo parece estar en orden. Tenemos opciones, acceso a tecnología, libertades civiles y un abanico interminable de estímulos diseñados para mantenernos entretenidos. Pero si prestamos verdadera atención, una atención profunda, atenta, no condicionada, descubrimos algo inquietante. Lo que creemos libertad podría ser apenas un espejismo, y ese espejismo es exactamente lo que Aldous Huxley temía. A diferencia de Orwell, que advertía sobre un futuro de represión brutal y vigilancia totalitaria, Huxley nos advirtió sobre algo más sutil y por eso mismo más peligroso: una sociedad en la que las personas serían condicionadas a obedecer sin coerción, a consumir sin cuestionar, a aceptar su propia esclavitud con una sonrisa en el rostro. Y hoy, esa visión no es una distopía futura, es el paisaje diario de nuestras vidas. Desde los primeros años, se nos enseña a aceptar la autoridad, no por temor, sino por hábito. Aprendemos a memorizar, no a pensar, a competir, no a comprender. La educación moderna, industrial, mecánica, uniforme, no forma seres conscientes, sino engranajes funcionales para una maquinaria invisible que llamamos progreso. Y esa maquinaria necesita obediencia dócil, no lucidez. Para Huxley, el condicionamiento era la gran herramienta del poder moderno. Ya no hace falta imponer el silencio por la fuerza. Basta con llenar cada rincón del día con ruido. Ya no se censura la verdad. Simplemente se la ahoga bajo una avalancha de trivialidades. Lo esencial no se prohíbe, se vuelve irrelevante. Vivimos en un mundo donde todo está permitido, pero casi nada importa. Y en ese vacío de significado, el ser humano se vuelve manejable. ¿Elegimos realmente lo que hacemos, lo que pensamos, lo que deseamos? ¿O respondemos, como autómatas sofisticados, a estímulos diseñados para guiar nuestra atención, nuestros afectos, nuestra voluntad? Huxley sostenía que el control más eficaz no era el que reprimía, sino el que seducía. Y en una cultura basada en el placer superficial, la seducción se vuelve omnipresente. Nos hacen creer que somos libres porque podemos elegir entre cientos de productos, entre miles de series, entre millones de perfiles. Pero esa libertad es de superficie. No se trata de elegir entre opciones, sino de poder cuestionar el sistema que define esas opciones. Y ese cuestionamiento se ha vuelto raro, incómodo, incluso indeseable. En un mundo feliz, la población está sometida no por el miedo, sino por el deseo. Una droga llamada soma les garantiza una felicidad artificial, una calma sin conflicto, una euforia sin verdad. Pero lo más inquietante no es la droga en sí, sino que nadie quiere dejar de tomarla, porque renunciar al soma sería renunciar a la estabilidad, y la estabilidad
nos dice Huxley, es la diosa secreta de las sociedades modernas. Hoy, nuestros somas tienen otros nombres: redes sociales, dopaminas digitales, entretenimiento sin pausa, consumo sin fin. El alma ha sido adormecida por una abundancia que oculta una profunda pobreza interior. Nos sentimos plenos de cosas, pero vacíos de significado. Y en medio de esta comodidad narcoléptica, la conciencia se atrofia. La capacidad de contemplar, de ver más allá del instante, de cuestionar el ruido con silencio, ha sido desplazada por la prisa, por la ansiedad, por el miedo a detenerse, porque al detenernos podríamos ver, y ver es peligroso para un sistema que se sostiene sobre la distracción. Lo más trágico, para Huxley, no era la opresión violenta, era la aceptación pasiva, el momento en que la humanidad ya no solo obedece, sino que deja de imaginar alternativas. Cuando el alma se acostumbra a su jaula, la libertad deja de ser un anhelo y se convierte en una molestia. ¿Dónde quedó la rebeldía del espíritu? ¿Dónde el impulso de buscar lo real, más allá de las apariencias? Quizás fue domesticado por el confort, por un sistema que no necesita castigar, porque aprendió a recompensar, que no necesita imponer, porque logró infiltrar los deseos, que no necesita encerrar, porque enseñó a amar las paredes invisibles. Huxley no fue solo un crítico, sino un visionario, y su visión nos exige una pregunta: ¿estamos realmente despiertos o solo vivimos un sueño inducido por la cultura del consumo? Para comprender cómo llegamos a este punto, una sociedad que confunde ruido con verdad y comodidad con plenitud, debemos mirar más allá de la superficie de nuestras acciones. Huxley insistía en que el verdadero campo de batalla no está en las leyes ni en los gobiernos, sino en la conciencia. Allí se libra una guerra silenciosa entre lo que somos y lo que hemos sido programados para creer que somos. El condicionamiento comienza antes de que podamos resistir. A través de la familia, la escuela, los medios, la cultura del éxito, somos moldeados para funcionar. Pero funcionar no es lo mismo que vivir. Adaptarse no es lo mismo que despertar. Desde pequeños, aprendemos a reaccionar, a competir, a obedecer, a producir, pero muy pocas veces se nos enseña a contemplar, a sentir, a comprender el misterio de estar vivos. Huxley no rechazaba la tecnología ni el avance científico, pero advertía sobre un peligro mayor: que la eficiencia reemplazara a la sabiduría, que el conocimiento se volviera información sin alma, y que, en nombre del progreso, perdiéramos la capacidad de ver el mundo con profundidad. En sus palabras, el precio de la modernidad puede ser la pérdida de lo sagrado, porque cuando todo puede ser medido, clasificado, optimizado, lo invisible se vuelve irrelevante. Pero es justamente en lo invisible donde habita lo esencial. La belleza, el amor, el asombro, la verdad, no pueden ser fabricados ni consumidos. Solo pueden ser vividos. La percepción, ese delicado acto de ver el mundo con ojos limpios, se ha atrofiado. Vivimos rodeados de imágenes, pero casi no vemos. Escuchamos constantemente, pero no oímos. Y esto no es casual. Huxley comprendía que una percepción nublada es el arma más eficaz del poder. Un ser humano que no percibe con claridad es fácilmente manipulable. No hace preguntas, no incomoda, no despierta. La educación que necesitamos, decía Huxley, no es la que acumula datos, sino la que purifica la mirada. Una educación que libere la mente del condicionamiento, que enseñe a distinguir entre lo que se nos ha dicho que es real y lo que realmente sentimos, vemos, experimentamos. Pero ese tipo de educación es rara, porque no produce consumidores ni trabajadores obedientes. Produce seres humanos conscientes. Y eso, en una sociedad basada en la obediencia y el consumo, puede ser profundamente subversivo. También la espiritualidad ha sido domesticada. Las grandes preguntas: ¿quién soy?
¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo vivir en verdad? Han sido reemplazadas por fórmulas, dogmas, identidades religiosas vacías o prácticas espirituales, reducidas a técnicas de bienestar. Huxley no negaba la dimensión espiritual del ser humano. Al contrario, la consideraba central, pero insistía en una espiritualidad viva, sin intermediarios, sin dogmas, sin instituciones que conviertan la experiencia directa en ritual repetido. En Las puertas de la percepción, Huxley describía cómo ciertas experiencias, profundamente transformadoras, pueden abrir en nosotros una conciencia más amplia, una forma de ver la realidad tal como es, sin los filtros que la cultura nos ha impuesto. Y esa visión, aunque breve, aunque inefable, transforma. Porque una vez que vemos la verdad con nuestros propios ojos, ya no podemos regresar al sueño cómodo de antes. Pero el sistema teme esa visión. Teme al individuo que se ha conectado con algo más grande que su ego, más profundo que su identidad social, porque ese individuo ya no puede ser manipulado con facilidad, ya no necesita el consumo para llenar su vacío, ya no teme el silencio, ya no busca aprobación. En una sociedad como la nuestra, que produce ruido constante para evitar que escuchemos nuestra voz interior, un ser humano consciente es un acto revolucionario. Y la revolución que Huxley proponía no era ideológica, sino perceptiva. No era política, sino espiritual. Era la revolución de ver con claridad. Entonces, ¿cómo recuperar esa mirada? ¿Cómo volver a sentir el mundo con la intensidad y el asombro de quien despierta por primera vez? La respuesta de Huxley no es una técnica ni un sistema. Es un proceso de desaprendizaje, un descondicionamiento progresivo, una renuncia radical a las falsas certezas que nos han sido entregadas desde fuera. Es volver a sentir el misterio y desde ahí construir una nueva forma de estar en el mundo. En un mundo que lo mide todo en términos de utilidad, lo sagrado ha perdido su lugar. Y no hablamos aquí de religión institucional ni de dogmas heredados, sino de esa dimensión íntima, intransferible, donde el ser humano se abre al misterio de la existencia. Aldous Huxley comprendía que la gran tragedia de la modernidad no era haber matado a Dios, sino haber olvidado cómo mirar, ver. Esa era la palabra clave, ver sin filtros, ver sin estructuras conceptuales que deformen la realidad, ver con los ojos del alma, con una percepción no fragmentada. Y para Huxley, ese tipo de visión no es algo que se aprende, sino algo que se recupera. Desde la infancia, nuestra mirada es domesticada. Se nos enseña qué es importante y qué no, qué ver, cómo ver, cuándo ver. Y así, capa tras capa, se forma un muro entre nosotros y la realidad. Un muro hecho de lenguaje, de cultura, de ideología, de prisa. ¿El resultado? Ya no vemos el mundo, sino una interpretación prefabricada de él. Pero la conciencia humana es más vasta que sus condicionamientos. Huxley exploró intensamente las posibilidades de expansión de la percepción, convencido de que solo una mente libre, libre de automatismos, libre del ego, libre del ruido, puede experimentar lo real en su plenitud. Y esa experiencia no requiere creencias, ni rituales, ni pertenencias, solo presencia. En la filosofía perenne, Huxley reunía las enseñanzas místicas de distintas tradiciones para señalar un hecho esencial. Todas ellas apuntan a una verdad única que no puede ser dicha, solo vivida. Y esa verdad se revela no en el ruido de las afirmaciones, sino en el silencio. Porque el silencio no es ausencia de sonido, sino presencia total, presencia de lo que es. Hoy, ese silencio se ha vuelto un lujo. Estamos tan acostumbrados a la estimulación constante que el solo hecho de detenernos nos produce ansiedad. Pero sin pausa, no hay profundidad. Y sin profundidad, no hay verdad. Por eso, cultivar el silencio interior es un acto de resistencia. Es rechazar la distracción como forma de vida.
Es abrir espacio para que la conciencia se expanda más allá del yo condicionado. Y cuando esa expansión ocurre, aunque sea brevemente, todo cambia. El mundo, que antes era un objeto de uso, se vuelve una revelación. El árbol ya no es solo un árbol, es un misterio viviente. El rostro de otro ser humano deja de ser una identidad social, se convierte en un espejo del alma. El instante presente deja de ser un medio para llegar a otro punto. Se vuelve plenitud en sí mismo. Esa transformación no puede ser comprada, ni enseñada, ni impuesta. Solo puede ser vivida. Y ese es el verdadero propósito de una conciencia despierta. Aprender a vivir desde dentro, no desde lo que se nos ha dicho que somos. La percepción estética, el asombro ante la belleza, la sensibilidad ante lo simple, es parte esencial de este camino. Huxley intuía que la belleza no era un adorno del mundo, sino una vía hacia lo real, una forma de tocar lo invisible a través de lo visible. Y en una cultura que ha reducido la belleza a un producto, volver a sentirla como experiencia viva es un acto sagrado. Pero no basta con percibir la belleza, hay que habitarla, vivir en armonía con ella. Y eso implica también una ética, no en el sentido moralista, sino como una forma de coherencia profunda con la vida. Una vida que ya no gira en torno al ego, al éxito, al consumo, sino al despertar continuo de la percepción. Porque para Huxley, la libertad no era simplemente un derecho político, sino una conquista interior. Y conquistar esa libertad implica, ante todo, ver. Ver más allá del condicionamiento, de la identidad, del miedo. Es en ese ver que lo sagrado se hace presente, y no como una idea, sino como una evidencia viva, serena, luminosa. Hemos recorrido un camino que no es solo una reflexión sobre el mundo externo, sino una exploración del terreno más íntimo, nuestra conciencia. Huxley no nos ofrecía soluciones fáciles ni ideologías cerradas. Su obra, su mirada, eran una invitación constante a mirar más hondo, a ver la prisión invisible en la que muchas veces vivimos, y a descubrir la llave que siempre ha estado dentro de nosotros, porque si el sistema nos condiciona, también podemos descondicionarnos. Si hemos aprendido a amar la servidumbre, también podemos recordar cómo se siente la libertad. No una libertad superficial, basada en elecciones externas, sino esa libertad esencial que nace del despertar interior. Retomemos. El condicionamiento comienza en la infancia y se perpetúa por medio de una cultura que valora la conformidad, no la conciencia. La percepción, nuestra herramienta más preciosa para comprender la realidad, ha sido embotada por el exceso de estímulos, de imágenes, de ruido. La espiritualidad, en lugar de ser un camino hacia lo profundo, ha sido convertida en espectáculo, en simulacro, en mercancía. Y sin embargo, sigue viva en nosotros la posibilidad de volver a ver, de detenernos, de silenciar el ruido y escuchar la voz que no grita. Sigue viva esa sensibilidad que puede percibir lo invisible en lo cotidiano, lo eterno en lo fugaz. Huxley sabía que no se trataba de cambiar el mundo desde fuera, sino desde dentro, porque ninguna revolución será real si no transforma primero nuestra forma de ver. Y ver requiere coraje. Coraje para soltar las certezas heredadas, para atravesar el vacío, para renunciar al consuelo de las ilusiones. Pero también requiere belleza, porque solo lo bello puede sostenernos en ese tránsito hacia lo desconocido, y la belleza está en todas partes, si la mirada está limpia. Por eso, Huxley defendía una vida estética en el sentido más profundo, una vida en la que cada gesto, cada silencio, cada encuentro con la realidad sea una obra de contemplación, una vida vivida con la misma atención con la que se contempla una obra de arte. Hoy, en un mundo fragmentado, hiperacelerado, es urgente volver a esa forma de vida, no como un ideal inalcanzable, sino como una práctica diaria. Cada acto de presencia,
Cada momento de conciencia, cada elección que nace del silencio y no del ruido, es un acto de resistencia. Porque en última instancia, no se trata de escapar del sistema, sino de verlo por lo que es, y al verlo con claridad, dejar de participar en sus automatismos. Huxley nos mostró que el control más eficaz es aquel que se internaliza, pero también nos mostró que el despertar es posible, y que basta una chispa de lucidez para que toda una estructura de condicionamiento comience a desmoronarse. Esa chispa está en ti, está en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de contemplar, de sentir, de detenernos, de mirar el mundo sin las lentes del miedo ni del hábito. En tiempos de alienación, ser plenamente humano es un acto revolucionario, y ser plenamente humano significa estar despierto, sensible, abierto a lo real. Huxley no escribió para advertirnos sobre el futuro, escribió para revelarnos el presente, ese presente en el que aún podemos elegir ver, elegir vivir, elegir ser libres no por decreto externo, sino por decisión interior. La advertencia de Huxley no fue un lamento pesimista, sino un llamado urgente a la lucidez. Nos mostró que el mayor peligro no es la opresión visible, sino la seducción invisible, y que el control no necesita barrotes cuando la mente ha sido domesticada para amar sus propios límites. Pero también nos recordó que todo condicionamiento puede ser trascendido, que cada ser humano tiene la capacidad de despertar de su sueño cultural, de limpiar su mirada, de reconectarse con lo esencial, y que el primer paso hacia la libertad interior es ver con atención, ver con silencio, ver con coraje. En tiempos de exceso, elegir la contemplación es un acto sagrado. En tiempos de ruido, cultivar el silencio es una revolución. En tiempos de olvido, recordar quiénes somos más allá del sistema es el verdadero camino hacia una vida plena. La lucidez no es un destino, es una práctica, una forma de estar en el mundo con profundidad, con sensibilidad, con compasión, una manera de vivir que no necesita máscaras ni mandatos externos, porque nace del centro más vivo de nuestro ser. Que esta reflexión te acompañe como una semilla, y que esa semilla, si es cuidada con presencia, con silencio y con verdad, pueda abrir en ti una nueva forma de ver, una forma de vivir más libre, más despierta, más humana. Te invito a seguir explorando este camino de conciencia. Aquí continuamos compartiendo reflexiones para quienes aún se atreven a ver.